Bless Signs, donde tus ideas se hacen realidad. Office Gallery School and Office Supplies, donde cada oficina es una obra de arte. Army Store, 787-4325. Presentan CAP 2022, sumergidos en su presencia, en la senda antigua Toalta. Separa la fecha, 8, 9 y 10 de julio. Estarán con nosotros Pastor Juan Carlos Harrigan, Pastor Samuel Rodríguez, Apóstol Wanda Rolón, Pastor Claudio Freyson. Información alaba.org, Facebook Apóstol Wanda Rolón o 730-5880. Auspicia. Y espero otros pastores y a todos los hermanos que están aquí, a nuestros jóvenes y todo. Esto es un día especial. Le damos la bienvenida a los que están a través del Facebook Live. No estamos transmitiendo a través de la cadena. Más adelante lo haremos. Pero hoy queremos en la intimidad y a través de los miles que nos siguen a través del Facebook, Apóstol Wanda Rolón, primero que todo agradecer a Dios por este día. Por la valentía y cómo Dios levanta un Ciro en un momento dado que la gente no entendía, porque para este tiempo Dios lo levantó, para que hoy podamos ver algo tan diferente. Adelante, Pastor Elizabeth, llévenos en oración, vamos a orar. Adoramos el nombre del Señor y ciertamente esas mismas palabras de agradecimiento salieron de mi corazón cuando rompió la noticia el día de hoy. Dios usa a quien Él quiere como Él quiere para hacer su voluntad sobre la tierra. Y uno de los jóvenes que estaba ministrando dijo que había que hacerse disponible para Dios. Aleluya. Así que este es el reto de nuestras vidas. Cuán disponible nos vamos a hacer para que Dios nos use como Él quiera usarnos. Levantamos las manos al cielo y le damos gracias a Dios en un día histórico para toda la humanidad prácticamente, porque lo que sucede en Estados Unidos tiene repercusiones en todo el mundo. Y le damos gracias a Dios por establecer su nombre, por levantarlo sobre todas las cosas y porque alguien se hizo disponible para que Dios lo usara como un instrumento. Padre, en esta noche honramos tu nombre, bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Solo el nombre de Jesús tiene ese poder. Solo el nombre de Jesús es levantado y exaltado. En ese nombre se dobla rodilla en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Poderoso nombre de Jesús, te adoramos en esta noche, te bendecimos y te exaltamos. Te damos gracias por el tiempo que estamos viviendo. Este es el mejor tiempo porque es un tiempo profetizado y lo estamos viviendo nosotros como iglesia. Padre, te damos gracias porque tu nombre se ha dado a conocer sobre las naciones de la tierra. Oh Padre, bendecimos tu nombre y anticipamos tiempos mejores en tu nombre porque tú lo has hablado así. Por eso en esta hora te levantamos, Señor, levantamos tu nombre y te exaltamos y te damos gracias, Padre. Te damos gracias por el tiempo maravilloso que como iglesia tuya estamos viviendo sobre la faz de la tierra. Permite, Dios, que tu iglesia pueda cobrar ánimo.
Permite, Dios, que las noticias que estamos escuchando, Señor, levanten el ánimo de tu pueblo para servirte con más entusiasmo, para servirte con todo nuestro corazón, para darte gracias por el tiempo hermoso, porque el tiempo hermoso se ha preparado para que tu iglesia se levante. Esta tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. Y se están levantando sobre la faz de la tierra, Padre, en todas las áreas del quehacer del mundo. Y te damos las gracias, Señor, por aquellos que no doblaron sus rodillas y te han servido contra todo, Señor, contra todo contratiempo. Oh, Padre, y ese es el ejemplo que necesitamos para que los jóvenes también corran detrás de ese ejemplo. Para que los niños, Señor, también corran detrás de ese ejemplo, Padre. Oh, Señor, qué hermoso el tiempo que tú has preparado para tu iglesia, Señor. Y te damos las gracias. Tu iglesia se está levantando poderosa sobre la faz de la tierra para establecer un nuevo tiempo, Señor, en todos los países, en todas las naciones de la tierra, Señor. Y somos parte de ese mover tuyo, de este último gran avivamiento que se levanta sobre el mundo entero, Señor. Y ese avivamiento, Señor, está dando a conocer tu nombre a toda la raza humana, a todas las naciones sobre la tierra, Señor. Gracias, Padre. No anhelamos otro tiempo, sino este que tú has determinado para cada uno de nosotros, Señor. Oh, Padre, te doy gracias en esta hora por lo que tú estás haciendo. 49 años estuvimos esperando, Señor, por ese cambio, y llegó, Padre. Oh, Señor, hoy tu iglesia con ánimo redoblado seguirá orando por todo lo otro que queremos que suceda sobre la faz de la tierra, porque tú sí sabes responder, Señor. Tú respondes el clamor de tu pueblo, tú lo respondes, y te damos gracias, Señor, porque cuando llega tu tiempo no hay diablo que lo pueda impedir, Señor. Adoramos tu nombre. Alguien que pueda adorar el nombre del Señor, alguien que pueda levantar sus manos delante del Señor y honrar el Dios que es todopoderoso, que vive y reina. Oh, aleluya, gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable. Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. ¿Cuántos lo creen conmigo? Claro que sí, ¿verdad? Ha sido lluvia a las naciones, Cambias el lloro por canciones. Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Eso. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama. Eso. Qué grande y bueno es Dios. ¿Qué dice? Su pueblo dice gracias. Su pueblo dice gracias. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Su pueblo dice gracias. Su pueblo dice gracias. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama. Sí. Qué grande
gracias del pueblo. Allá en el hogar, dígale gracias al Señor. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias. Tu pueblo dice gracias. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias. Tu pueblo dice gracias. Gracias, Señor. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Fuerte el aplauso al Rey. Qué noche tan maravillosa. Hoy habíamos proclamado esta vigilia, pero no teníamos idea que iba a ser una vigilia de celebración. Diga conmigo, celebración. Aleluya, aleluya. Pueden sentarse un momento. Muchas gracias, jóvenes. Seguimos ya mismo, ¿verdad? Y saludamos ahora a todo ese pueblo precioso que se ha conectado. En el día de hoy, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos revocó lo que tanta excusa decían todos, incluso en Puerto Rico, no, porque es que es Roe versus Wade. Y la mitad de la gente no sabe qué quería decir eso, pero todo el mundo lo repetía como el papagayo, no, porque es que es Roe versus Wade. Entonces, en base a eso, pues se seguía haciendo abortos indiscriminadamente y todo eso en la nación americana y en Puerto Rico. En el día de hoy ya se había dado un anticipo, se había como filtrado una información de que el Tribunal Supremo, que ahora está basado en componentes ¿verdad?, del área conservador, y si algo tenemos que agradecer a Donald Trump, fue haber nominado esos 3 jueces conservadores del ala conservador en adición a unos que habían, porque han dicho que fue 5 a 4, la gente había dicho, pero fue 6 a 3. Y muchos pues no entienden muchos detalles. Yo voy a tratar no soy experta legal, soy pastora. Y hoy se me pidió que en la mañana hablara sobre esta decisión que bueno, que fue tempranito, desde que yo abrí mi soto y celebrando hoy. Entonces, el señor Ferdinand Pérez, a quien aprecio, no de ahora, de siempre, le he tenido un cariño, mi familia y yo a él, especial, me llamó y me dijo que si yo podía participar, y yo le dije que con mucho gusto. Y estuvimos hablando en la mañana, pero no tenía idea que por la tarde, pastora, ¿puede volver a venir? Yo dije, bueno, alaba. Y yo sabía que me iba a tener que enfrentar con juristas y con médicos y con todo el que está en contra de la vida. Pero yo fui en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a representar no las leyes de la tierra, sino a hablar de lo que yo represento, las leyes del cielo. Y gracias al Señor, pues con mucho respeto y todo lo bueno era que dentro de las partes que venían los anuncios, era que se ponía buena la cosa. Pero yo no sé si eso lo grabaron o no, pero yo les dejé saber a todos los que estaban allí, a camarógrafos, a todos, tengan cuidado, les dejé saber. Esto no es una lucha contra una persona, están en contra del mismo Dios. Porque la vida la da Dios y el único que tiene derecho a quitarle es Dios. Entonces ahí hubo un silencio sepulcral, nadie habló. Pero luego pues cada cual expuso su punto y entiendo que no nos fue tan mal porque fuimos allí, uno se pone un poco tenso. Es lo mismo, ¿verdad? Con violín que con guitarra, alabar. Santo, pero hay que estar allí, sí.
me tocó a mí, pues allí fuimos con todo el amor. Yo quiero informar un poco sobre qué ha pasado hoy. Precisamente hace casi medio siglo, 50 años, que en Texas se produjo una situación donde una mujer joven en tu tercer embarazo no quería tener ese bebé. Así que para aquel entonces era completamente prohibido el aborto, en ninguna forma, a no ser que la vida de la mujer estuviera en peligro, pero no era algo que se podía, bájamelo un poquito, pa. No era algo electivo, como selectivo, no quiero tenerlo por capricho, ¿no? Y una mujer llamada Norma McCorvey estableció una demanda contra el Estado, y en aquel entonces fue un juez llamado, con su apellido Wade. Entonces, para no dar a conocer el nombre de la mujer implicada, le pusieron Roe. Entonces ese es lo que es famoso, Roe versus Wade, y la gente lo repite y no sabe de qué está hablando, ¿verdad? Pero, a decir verdad, en aquel entonces ella obtuvo una victoria, y a partir de ahí comenzaron a practicarse abortos indiscriminadamente. Ya no era por salud ni nada. Y según él, estuve estudiando, tengo entendido que ella nunca abortó, después de todo. Lo leí, Dios te bendiga. El doctor está aquí, vente para acá y ayúdame con esto. Voy bien, pero tú sabes, ¿dónde estabas tú hoy? Que no te llamaron a ti, gloria a Dios. No, pero él estaba en un programa, estuvo bien bueno. Pero yo voy a dar mi parte y tú das la tuya. Gracias. Entonces, lo que es interesante, que ella se volvió una activista en contra de la vida, pro aborto. Pero llegó un momento, y aquí lo dice, después usted lo busca con calma, el resultado de este proceso judicial, el fallo de la Corte Suprema en el 73, permitió que los abortos fueran legales en el país. Esa decisión generó una controversia tan grande que medio siglo después, que ahora, hoy revocan esa decisión, y no se hace, y no se ve ni se observa que la Constitución de los Estados Unidos avala ni apoya el aborto. Eso es algo grande. Se le ha delegado entonces a cada jurisdicción, estado, que tome las decisiones. Y como que hoy fue como una avalancha, porque dice casi como 17 estados van a entrar en no el aborto. Pero Texas es el más conservador de todo, porque dice desde que el bebé tiene latidos. Porque aquí se está trabajando en el 693 este proyecto, que los legisladores, no sé qué pasó, que los proabortos debieron aprovechar, ¿verdad? Bueno, sí, para ellos, ¿verdad? Porque ellos dicen que el bebé es viable. Después, el proyecto dice que si el bebé es viable después de las 22 semanas que puede vivir, pues no debe hacerse el aborto. Y esto es una lucha entre vida y muerte, pero lo importante es que usted entienda un poquito que todo esto se dio en el día de hoy, pero la que era Jane Roe, que fue el nombre que se le dio para tapar la identidad de esta mujer, en realidad fue un seudónimo que se le dio a ella. Ella se llamó Norma McCorvey. De hecho, hay una película que se hizo bien interesante. Esta mujer, que fue una activista a favor del aborto, y por causa de ella, ¿verdad?, fue que se hizo legal el aborto. Más adelante, escuche bien, se convirtió en una voz a favor de la vida. Y ella terminó sus días, ella murió ya, pero defendiendo la vida y reconociendo que fue un grave error ella haber apoyado esto. De eso hay una película, después usted puede buscar información, porque todo esto está en la historia, y lo puede buscar en Google, que es el lugar donde más rápido la gente puede buscar las cosas. Gracias al Señor por eso. Pero luego ella se convirtió definitivamente en una activista a favor de la vida.
¿Qué sintió esta mujer? ¿Qué vivió? Que Norma McCoy, con 47 años de edad, se unió al grupo antiaborto llamado Operación Rescue, Operación Rescate, porque se convirtió a Cristo. Bien interesante. Después le llamaron que ella estaba mal de la mente, trataron de decir tantas cosas, porque todos los que tenemos un discurso diferente, da la impresión de que estamos enajenados, somos retrógradas, muchísimas cosas, nombres que nos ponen, pero no importa. Nosotros sabemos en quién hemos creído y quisiera que el licenciado Albertorio pasara por aquí. Luego yo le voy a dar una palabra con relación a todo esto, pero es interesante ver cómo Dios está cumpliendo una palabra que nos prometió. Adelante. Bienvenido, no, hijo. Mucho que añadir. La pastora hizo un buen análisis de lo que ocurrió hoy, pero definitivamente lo que ocurrió hoy es trascendental, es histórico. El caso de Dobbs versus Jackson, Mississippi, que es el caso que baja hoy, es un caso que ya se había filtrado la opinión o el borrador de lo que iba a suceder, y claramente lo que dice es que en ninguna parte de la Constitución aparece el derecho al aborto como lo había establecido Roe versus Wade. El análisis que hicieron los jueces en ese caso fue un análisis hablando de aquí, hablando de allá. Es lo que nosotros llamamos una sastrería jurídica para poder llegar a un punto que es lo que quieren establecer. Y definitivamente una de las cosas que establece el juez Alito en la opinión es que ese análisis que se hizo en Roe versus Wade fue un análisis fracasado desde el inicio. En la teoría judicial o jurídica está lo que se llama el stare decisis, que es el Estado de Derecho, o sea, deja que la decisión permanezca. Cuando un caso se resuelve, ya no se toca y lo que se hace es que se siguen resolviendo otros casos similar a ese. Esa es la práctica. Ahora bien, ¿qué dice el juez Alito? Sí, esa es la práctica. Ahora, nosotros no podemos seguir practicando algo que desde el inicio estuvo hecho de manera equivocada. Así que ahí es donde ellos entran a reevaluar eso y determinan tanto Roe, que fue en el 73, como Planned Parenthood versus Casey, que fue en el 92, que Roe establece el trimestre, el proceso de los trimestres. Ahí ustedes pueden ver que los tribunales, su trabajo es interpretar el derecho, no es crear reglas. Las reglas, las leyes las crea la legislatura. Cuando en Roe versus Wade se crea, este tribunal dice, vamos a establecer el proceso de los trimestres. Eso es algo que está reservado a la legislatura o al Congreso, no al tribunal. Casey hace algo similar y Casey viene y dice, no vamos a tocar los trimestres, lo que vamos a hablar acerca de la viabilidad. Que por eso es que el 693 está corriendo, por el hecho de que ese era el Estado de Derecho. Podemos sí regular basada en la viabilidad. Hay estados que regulan a las 15 semanas, hay otros estados que regulan a las 22, hay estados que regulan basado en el heartbeat o el latido del corazón. Así que ahora lo que vamos a tener es diferentes reglamentaciones o legislaciones a nivel de la nación y vamos a ver cómo queda Puerto Rico. ¿Cuál es el tema crucial en Puerto Rico? Hay un debate hoy si en Puerto Rico cómo quedamos. Hay gente que piensa que Pueblo versus Duarte, que es el caso de 1980, que habla sobre el aborto, quedó revocado por este caso. Hay otros que yo por lo menos de mi parte y otros compañeros entendemos que eso tenemos que verlo finito. ¿Por qué? Porque el caso de Pueblo versus Duarte es un caso penal y el tribunal entra a discutir la razonabilidad de ese caso a la luz de la Constitución, pero el caso lo que hace es que interpreta una ley penal o un artículo penal, en este caso el artículo 98 del Código Penal. Así que constitucionalmente está amarrado a Roe y podemos argumentar de que con el caso de Dobbs ese caso se cae, pero el artículo 98 todavía está en el Código Penal. Y el artículo 98, aunque te dice no puedes abortar, tiene un caveat y el caveat es un caveat pero enorme y dice no puedes abortar por esto, será encontrado de delito por esto y por esto, salvo, y ahí es donde entra el problema, salvo que sea por método terapéutico para preservar la salud y ejecutado por un médico licenciado para poder hacer las cosas. ¿Qué significa terapéutico? ¿Qué significa salud? Si tienes hongo en el pie, es salud.
es muy amplio y ahí es donde está el problema. Así que obviamente hay mucho que trabajar, todavía la legislatura tiene mucho que hacer. Estamos apoyando el proyecto 693. Aunque la gente dice, pero ahora podemos tumbar todo desde el principio. Mire, nosotros es mejor coger la bola que ya está corriendo y seguir corriendo con ella, a soltarla, ir a buscar una nueva y a montarnos en un unicornio que no sabemos si va a aparecer o no va a aparecer. Así que si tenemos una bola corriendo, vamos a apoyar el 693. Está ahora mismo en la Cámara. Llamen a sus representantes y díganle que este proyecto hay que aprobarlo. El senador Tomás Rivera Chat el martes dijo algo que fue bien cómico, pero fue puntual. Le dijo, la izquierda, los opositores al proyecto están que truenan porque esto es muy conservador. Pero déjeme decirle, cuando baje la decisión del Supremo va a ser un caramelito. Y ahora está todo el mundo asustado. Ahora dijeron, es verdad, ahora sí que es un caramelito. Así que vamos a seguir adelante. Nosotros estamos haciendo nuestra parte. Estamos trabajando mucho apoyando el proyecto en otras áreas. Así que estamos siempre al orden. Pastor hizo un excelente trabajo hoy. Yo sé que le hicieron una media emboscada, pero quedó bien. Mi amor, ahora digo yo, el que predicó dijo que hay que hacerse disponible. Me sentí tan identificada. Lo más bello de todo esto es que yo le lancé un reto en televisión y le dije, pregúntele al pueblo, hagan un referéndum. Pero ahí mismo estaban haciendo una encuesta. Y en la encuesta, hasta ahora, 84 a favor de lo que dictaminó el Tribunal Supremo. Explíqueme. Puerto Rico sigue teniendo valores. Puerto Rico sigue siendo un país hermoso. Ahora, que lo sepan los que están allá, los legisladores. Alaba. Vamos a Apocalipsis. Yo quiero compartir algo breve que esta tarde sí lo hablé. Y es que nosotros como iglesia, y el miércoles lo dije y lo repito hoy, no podemos apostatar de la fe. ¿Y qué es apostatar de la fe? Hay tantas malas interpretaciones de eso. Es dejar de confiar en Dios. Es sustituir nuestra confianza en Dios por cualquier otra cosa. Nosotros estamos reunidos en esta vigilia porque seguimos creyendo que hay un Dios en los cielos, que cuando clamamos a Él, Él escucha. Seguimos creyendo que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, creyendo Él lo va a hacer. Seguimos creyendo que Dios es soberano y que no importa lo que haga la gente que no tiene temor de Dios aquí abajo, mientras haya uno que clame, mientras haya uno que ore, mientras haya uno que crea, hay esperanza. ¿Usted me está escuchando, iglesia? Quiero darle la característica de la iglesia que Dios merece y quiere en este tiempo. En el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, el verso 7 dice lo siguiente, hablándole a una iglesia que es Filadelfia. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, oh gloria a Dios, el verdadero, el que tiene la llave, ojo, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. Usted tiene que seguir creyendo eso, hermano. Y cierra y ninguno abre. Dice la palabra y Dios hablando, Jesús hablando. Yo conozco tus obras. Sigue la iglesia teniendo obras. Miren lo que están haciendo los abogados ungidos de Dios. Miren lo que están haciendo una Joan Rodríguez Bebe. Miren lo que está haciendo esos jueces creyentes. Donde quiera Dios está levantando gente temerosa de Dios, con la cobertura del Espíritu Santo, ungidos con la sangre también de Cristo, separados para Dios, que están haciendo una obra. Diga conmigo, obra. Como decían nuestros predicadores, entre ellos distingo a nuestro hermano, hazte disponible para hacer la obra de Dios.
Puede ser que para algunos es vergonzoso tenerse que parar y defender postulados que son en la Biblia, que para algunos son retrógradas y son irrelevantes en el siglo XXI. Mas yo le digo que la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará ciertamente. Que a la hora de la verdad, cuando comienzan a suceder cosas nefastas y terribles, acuden a nosotros para pedir oración, para clamar a Dios, porque en el final de sus corazones, dentro de lo más recóndito de ellos, saben que allá arriba hay un Dios. Vamos, denle un aplauso al que vive. Mientras un presidente como el que tristemente tiene la nación americana hoy, se veía que no sabía para dónde era el norte ni el sur, y decía que era un absurdo, que era una tragedia. Había otro que, aunque muchos no comulgaban con él, ¿sabe lo que dijo? Dios lo hizo. ¿Sabe lo que dijo? No se atribuyó gloria, dijo Dios lo hizo. Por eso es que Dios dice que de lo vil y menospreciado de este mundo escoge Dios para avergonzar a los que se creen sabios. Pero verdadera sabiduría es el principio de la sabiduría, es el temor a Dios. Y es lo que falta en este tiempo en alguna gente. Y le dice el Señor a la iglesia de Filadelfia: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y luego dice, la puerta que Dios le tiene a la iglesia, ¿sabe qué? No lo coge. Ponga el otro verso, hija, el 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Y qué dice? Que nadie puede cerrar. ¿Dónde está la iglesia de Cristo en esta noche? Aunque te miren mal, aunque llenen el Facebook criticándote, hay una puerta que está abierta que nadie puede cerrar. Oiga lo que le digo, los que están en la casa glorifiquen al Señor. Puerta que Dios le abre a la iglesia, nadie la puede cerrar. Y mientras Él sea Dios en los cielos y yo sea iglesia en la tierra, esa puerta sigue abierta. Vamos, levanta tus manos y alaba la gloria de Dios. He aquí, eso es el Señor hablando. He puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar. El verso 8, no me he movido de ahí, mi amor. Gracias. Y luego dice, aunque tienes poca fuerza, dando así a entender que hemos dado una batalla, que estamos dando una batalla, que es cansón, que hay desgaste, pero ¿sabe qué? Nos mantenemos. La corriente del mundo va en una dirección y nosotros vamos en contra de esa dirección. Y eso nos agota, eso requiere mucha fortaleza nuestra. Decía, bueno, yo el más que escuché fue a ti y la nena, es precioso el testimonio. Tengo que reconocer que las citas bíblicas que él usó, aleluya, que este es un camino estrecho, alaba. Que el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. ¿Y qué? Alaba. Dice, porque aunque tienes poca fuerza, hermano, esto implica, si usted mira el tiempo y lo pone en contexto con lo que estamos viviendo, es que, hermano, el mundo entero está bajo una dirección, una influencia del maligno, y nosotros, los que tenemos a Cristo, estamos peleando la buena batalla de la fe. Pero no podemos perder la fe, porque si no estás peleando una batalla que no tiene sentido. Nosotros estamos parados a favor de la fe, estamos parados a favor de la verdad, estamos parados sobre la piedra angular que es Cristo. Bajo esas promesas. Porque aunque tienes poca fuerza, y si en estos días tú has sentido un poquito de fatiga, de cansancio, está bien, pero sigues guardando su palabra.
Mire el elogio. Has guardado mi palabra. ¿Y qué más dice? Y no has negado mi nombre. Dele un aplauso al Señor. Oh, gloria al Señor, oh, gloria al Señor. El verso 10, saltamos el 9 y pasamos al 10. Dice la palabra. Oh, yo siento su presencia, hermano. Qué impresionante la palabra. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Qué dice? Yo también te guardaré. Ante una promesa como esa, ¿cómo no nos vamos a gastar para Dios? ¿Cómo no importa si nos ponen en los paredones para defender a Cristo y su palabra? Cuando hay una promesa que Él dice, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir. Porque una de las cosas que dije en una de las pausas, Dios está poniendo en balanza a todos los que estamos aquí. Y hay algunos que dicen que son cristianos. Pues defendamos lo que dice la palabra y seamos pro vida. Pro vida, punto. Pero sigue. Yo también te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar. Ahora es que se sabe a los que moran sobre la tierra. Levante sus manos. Aleluya. He aquí yo vengo pronto. Retén. ¿Qué es lo que tengo que retener, pastora? Tu fe. Tu fe. Tu fe, porque sin ella es imposible agradar a Dios. Porque si no tienes fe, vas a sucumbir ante esta ola de liberalidad y de muerte y de tanta confusión que está en el mundo ahora. Los que tienen fe no se mueven. La palabra de Dios dice que el que confía en el Señor es como el monte de Sión, que no se mueven, sino que ¿qué? Que permanecen. ¿Y qué es lo que ha vencido al mundo? Nuestra fe. ¿Qué mantuvo a Job? La mujer, los hijos lo perdió todo. ¿Y qué dijo? Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él es real. Hermano, esto es un tiempo de saber. Mira tú donde estás parado, no te puedes mover, iglesia. No al desánimo, echa fuera la desesperanza, échale mano a lo que Dios te ha hablado y síguele creyendo a Dios. No te pongas en acuerdo con el mundo, ponte en acuerdo con tu Dios. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Y luego dice: al que venciere, yo no haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mientras compartíamos allí, tuve el privilegio de citar varios textos, porque yo no soy abogada, yo no soy médico, ni abogado, ni tampoco ingeniero, pero soy pastora. Los entendidos entienden, el que no, pues gloria a Dios. Pero escuche bien, Jeremías capítulo 1, verso 5, perdone. Verso 5. Antes que te formase en el vientre te conocí. Ese es un argumento que dice la Biblia. Desde antes de tú estar allí, ya Dios te conocía. Y ahora, ¿sabías que venías por ahí?
Y dice, y antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta ¿a quiénes? A las naciones. Entonces, luego vamos a Isaías. Esto es una introducción solamente porque hoy es vigilia, gloria a Dios. Vamos a orar ya mismo. Pero es que tengo que sacarlo del sistema, hermano. Gloria a Dios. En Isaías, vaya conmigo. Nuestras oraciones hacen la diferencia. Lo voy a volver a repetir. Si no creyese que Dios es capaz de cambiar un corazón, si no creyese que Dios es capaz de cambiar el rumbo que ha tomado mi país, yo no estaría aquí. Ni usted tampoco. Entonces, ¿para qué orar? Si como quiera van a pasar las cosas, como dicen algunos. No, mientras yo esté en la tierra, yo soy luz en medio de las tinieblas. Mientras yo esté en la tierra, nuestra oración es poderosa, nuestra oración es efectiva, nuestra oración tendrá respuesta. Aleluya. Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no entiendes. Dice más, si los cielos se cerrasen y no hubiese lluvia, si las cosas se ponen bien difíciles, ¿sabe lo que dice? Si se humillare mi pueblo, quien único tiene llave para entrar allá arriba son los que tenemos a Cristo, los que tenemos acceso. La puerta está abierta y no está cerrada. ¿Para quiénes? Para los que hemos confiado en el Señor y en su palabra. Los que entramos al lugar santísimo continuamente por el sacrificio de Cristo. Él dice que nos acerquemos pues confiadamente ante el trono de la gracia. No es a ver si Dios quiere, como me dijo aquel hombre aquella vez. Vamos a ver si Dios y la Virgen. Yo le dije, mire, de verdad que, con mucho respeto, yo no sé de la señora, pero del don ya yo sé. Hay gente que tiene que saber quién es ese que está allá arriba. Hay gente que tiene que saber que tienen acceso a Él. Entonces, oramos porque creemos que van a pasar cosas. Oramos porque creemos que Dios tiene misericordia. Oramos porque vimos el ejemplo de un hombre llamado Abraham, que clamó a Dios cuando supo lo que venía el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y comenzó a clamar y a orar por gente que él amaba en aquel lugar, que era su sobrino Lot y doña Lota y los niños. La oración de Abraham fue tan poderosa que provocó que el Señor enviara ángeles a sacarlos de allí, porque esa ciudad no merecía que nadie se salvara. Pero como hubo quien clamó, porque escúcheme bien, Lot en Sodoma lo que hacía era afligir su corazón, pero se quedaba allí. Se quedaba allí. En vez de decir, vámonos de aquí, que aquí no hay nada que verdaderamente merezca que nosotros estemos aquí. Nosotros tenemos otra formación, nosotros tenemos otros valores, pero se quedó allí. Se quedó allí en una ciudad que se había corrompido a tal grado que cuando los ángeles llegaron a sacar a Lot y a darle aviso, los habitantes de Sodoma querían violar los ángeles y Lot se entregó. Él le dijo, les doy mis hijas. No, es que queremos lo que llegó ahí. Y dice la Biblia que contra Lot hicieron gran violencia. Los entendidos entienden qué significaba esa violencia. Hubiera evitado todo eso si a tiempo hubiera salido, pero tenía uno que oraba por él. Y Abraham, por su oración, hizo posible que Lot saliera de aquella ciudad. Y lo que vino fue destrucción. Hermano, nuestra oración tiene poder. Hermano, lo que estamos haciendo esta noche y que vamos a seguir orando, y tu oración en privado, por eso es que el enemigo no quiere que tú ores, no quiere que tú creas, no quiere, porque dice la Biblia que es necesario que aquel que viene en la oración, que se allega a Dios,
Crea que Él está ahí y que Él es galardonador de los que le buscan. Hermano, la oración tiene poder. Espera tu respuesta. Sigue orando por tus hijos. Sigue orando por tu casa. Sigue orando por tu país. Sigue orando por los que gobiernan. Porque más duro que Faraón no había otro. Pero un día tuvo que dejar salir al pueblo de Dios. Vaya conmigo a Isaías capítulo 1. Aleluya. Aleluya. Lo que hemos visto 50 años después en el Tribunal Supremo es gracias a un clamor de un pueblo remanente que ha orado. Mira lo que dice capítulo 1, verso 24. Por tanto dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti, limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Wow. Una restauración de jueces. Hermano, ¿te está escuchando bien? Si Dios hubiera permitido que saliera la señora Hillary, yo lo voy a decir así, porque ¿qué más pueden decir? Nosotros tuviéramos un escenario muy diferente. Pero a causa de un pueblo que oró y pidió al Señor y pusieron al que menos esperaban, el que menos de política sabía probablemente, pero fue capaz de hacer lo que Dios llamó que hiciese. Y puso en el lugar correcto gente que para hoy, y da vergüenza que la de nosotros alaba. Bueno, seguimos orando. Siga orando, que no hay nada imposible para Dios. Oiga, que para un día como hoy de nuestra vigilia, nosotros estemos celebrando, 24 de junio, estemos celebrando que se revocó una decisión tan nefasta que llevaba 50 años en operación y por ahí se están yendo esos estados. Creo que los últimos eran Missouri, ¿verdad? Bueno, estaba leyendo Wisconsin, Alabama, Florida, Arizona, alaba, que sigan, Puerto Rico, gloria a Dios. No hay nada imposible para Dios. Y sigue diciendo, restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos. Oh my God. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis y os enfrentarán o afrentarán los huertos que escogisteis. Porque seréis como encina a la que se le cae la hoja y como huerto a que le faltan las aguas. Y el fuerte que hoy dice que fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente y no habrá quien apague. Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos a estar de pie y vamos a seguir en oración, porque a eso vinimos, a agradecer y a seguir orando, que Dios siga poniendo gente de valores, gente de fe. Antes del inminente retorno de Cristo, yo creo que muchas cosas lindas tienen que pasar. ¿Cuántos lo creen conmigo? ¿Cuántos lo creen conmigo, hermano? Aleluya. Damos gracias a Dios. Bienvenido, Pastor Elías. Qué bueno verte. Hermano, qué bendición que estás aquí con nosotros. ¿Cómo? Ese varón es tremendo. Venga acá para que ore. Venga, pastor. Ese joven es tremendo. Te bendigo, qué alegría.
Ay, pero más gozo tengo yo de que estés aquí, varón. Qué alegría, te bendigo. Vamos a seguir orando. Sigamos orando por nuestra isla, pastor. Bienvenido. Gloria a Dios. Dios, te adoramos. Bendecimos tu nombre. Desde este altar elevamos a ti oración porque tu fidelidad no tiene límites. Y hoy el pueblo se ha reunido en clamor, en intercesión, porque tú eres Dios que responde a la oración de tu pueblo. Señor, tu palabra dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus aflicciones. Y la iglesia se ha unido en oración y ha comprobado una vez más que tú eres fiel a tu pueblo, que tú sostienes y guías y conduces con bien a tu iglesia. Y en esta hora, Señor, te pido, como nunca antes, fortalece a nuestra iglesia en Puerto Rico, que podamos ser luz en medio de las tinieblas y continuar proclamando un evangelio de libertad, restauración y esperanza para la familia. Creemos, Dios eterno, que tú eres el Señor, que entronas tu nombre en medio de la adoración de la iglesia, que a ti clama y pide como nunca antes que sople del cielo viento recio tuyo, que traiga vida y esperanza. Y en esta noche levantamos a ti las manos. Ahí donde estás, hermanos, levanta tu mano al cielo y dile: Señor, como nunca antes sobre nuestro país, trae un poderoso despertar espiritual, donde veamos tu obrar de manera, Señor, significativa. Hemos visto hoy, Dios eterno, una manifestación de contestación tuya, pero creemos que hay más de parte tuya para nosotros. Hay más, Señor eterno, de tu propósito para nosotros. Señor, no estamos conformes, sí satisfechos, pero no conformes. Queremos más de ti, más de tu presencia, más de tu toque, más de tu santidad, más de tu gloria. Yo quiero más de ti. Esta iglesia quiere más de ti. La iglesia en Puerto Rico necesitamos más de ti como nunca antes. Métete, Señor, en nuestros templos, revoluciónanos. Métete en nuestros concilios, revoluciónanos, Espíritu Santo. Métete en nuestras familias, santifícanos, Espíritu Santo, y que tu nombre sea exaltado, y que esa lluvia postrera antes de tu venida se manifieste sobre Puerto Rico en este tiempo. Queremos ver lo que tanto has prometido, para esta generación. Estamos a la expectativa de tu toque, y por eso, Señor, en estos segundos te damos una alabanza anticipada. Una alabanza anticipada. Una alabanza anticipada, porque creemos lo que tú eres capaz de hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias al pastor Abner Meléndez, pastor de la iglesia Discípulos de Cristo de Cataño, de Amelia. Por eso allí está. ¿Es Guaynabo o Cataño? Bueno, ahí en el medio, gloria a Dios. Donde pastoreó también Junior, que familia, los Narváez, gente linda. Mira lo que dice el Salmo 145, verso 17. ¡Wow! Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oh, gloria. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová
publicará mi boca y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Cumpliré el deseo de los que le temen. Cumpliré el deseo de los que le temen. Oh, gloria. Cumpliré el deseo de los que le temen. Cumpliré el deseo, ay, de los que le temen. Alabe la gloria de Dios. Alabe la gloria de Dios. Cántale al Señor, hija. Cumpliré el deseo. Tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Yo solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Yo solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Yo solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Yo solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Mi amado, yo soy la tsunamita que te dice vive aquí. Mi amado, y todo lo que ves lo he preparado para ti. Mi amado, yo soy la tsunamita que te dice vive aquí. Mi amado, y todo lo que ves lo he preparado para ti. Mi amado, mi amado, mi amado, y todo lo que ves lo he preparado para ti. Seguimos clamando y orando en esta noche. Y en esta oportunidad voy a invitar a mi hermana Olga Miranda, evangelista de la casa, que ella haga ese clamor por las almas. Yo creo en eso. Yo creo que enviamos la palabra, esos puntos de droga, a los que ahora mismo están pensando quitarse la vida. Toda esa palabra, hermano, cuando intercedemos y nos paramos en la brecha, Dios se glorifica. Aleluya. Padre, en esta hora levantamos un clamor por las almas donde quieras que estén, Jehová. Tú eres su salvador, tú eres su sanador. Padre, enviamos esta palabra como saetas, Señor. Como saetas enviamos a todo el rincón de esta tierra, al norte, al sur, al este, al oeste, a los puntos de droga, ahí donde están tratando de tener una vida que le está haciendo daño. Padre, que ellos puedan reconocer, como hizo este joven artista, que se arrodilló y reconoció que toda la gloria es tuya. Y así vendrán del norte, del sur, del este y del oeste. Vendrán corriendo, reconociendo que necesitan de ese Dios, que necesitan ayuda, que necesitan auxilio. Ven, el que está trabajado y cansado, y yo los haré descansar. Pero ven que las aguas
sanidad se están moviendo en mi tierra. Oh, Sharabakia Babasaya, una ola de salvación sobre mi tierra. Ahora, Padre, levantamos muros y antemuros por la familia en esta hora, por aquellos que se han perdido, por aquellos que se han olvidado de ti, por los apartados. Tú me dijiste un día, Olga, son más los apartados que los inconversos. Pues yo reclamo esas almas con la autoridad que tú me has dado en tu nombre. Yo reclamo las almas de aquellos que un día te conocieron. Ahora regresan como el hijo pródigo, regresan a la casa de su padre, porque ¿sabes qué? Él te está esperando con los brazos abiertos, no para juzgarte, no para decirte que hiciste esto, que hiciste aquello, no, para lavarte con su sangre, para limpiarte, para redimirte y para levantarte en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del gran yo soy. Yo soy tu Padre, yo te redimo. En esta hora yo tengo el poder para limpiar tus pecados, y no importa lo grande que hayan sido para mí que di la vida por ti. Yo tengo la autoridad de decirte: sé libre y serás libre. Sé libre y serás libre. Sé libre en esta hora a través de estos medios de comunicación. Todo espíritu de suicidio, todo espíritu de homicidio, todo espíritu de violencia, todo espíritu de destrucción sobre mi tierra se tiene que ir. Ahora le doy la orden en el nombre de Jehová de los ejércitos. En el nombre de Jehová te ato, te paralizo. Ato al hombre fuerte de mi tierra. Ato al hombre fuerte de mi tierra. Fuera, 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 fuera. Retrocede, retrocede. Enmudece toda brujería, toda hechicería, todo espíritu inmundo, antagónico, todo espíritu de locura. Oh, todo espíritu de locura. Oh, Sharabakaya Rabasaya. En tu nombre, Jehová, a ti sea toda gloria. En tu nombre, sedúcelos tú. Sedúcelos tú. Cautiva a la obediencia de Cristo. Arrebatamos sus almas, arrebatamos sus mentes, arrebatamos sus pensamientos. Ahora, ahora, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Yo solo quiero estar contigo una y otra vez. Y no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Yo solo quiero estar contigo una y otra vez. Y no importa todo lo que tu presencia vale mucho más. Yo solo quiero estar contigo una y otra. Voy a pedir a Abdiel, joven. Este es un joven predicador poderoso del Señor. Y su hermano igual, pero son gemelos, así que ven, pasa, hijo. Quiero que ores por los jóvenes, pero sobre todo los jóvenes creyentes, para que cuando entren a esas universidades y vienen todo ese tipo de filosofía humana que quiere arrancarle la verdad, la fe y establecer ese humanismo sobre ellos puedan tener la fortaleza del Espíritu Santo y por la juventud de nuestro país. Amén.
Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre, por permitirnos llegar hasta tu presencia, Padre. En esta hora nos paramos en la brecha, Padre, y pedimos, Padre, y clamamos por esta juventud, Padre. Declaramos que te pertenece, declaramos que es tuya, Padre. Declaramos que vienen del norte, del sur, del este y del oeste, Padre. Que esta juventud te pertenece a ti, que no está perdida, Padre. El mundo puede decir que está perdida, pero esta juventud te pertenece, Padre. Las que bastamos en esta hora, Padre. Oh, Padre, yo te pido por los jóvenes que ya estamos, Padre. Que tú seas guardándonos, Padre. Que tú seas encaminándonos, Padre. Llenándonos de tu presencia, Padre. Para que todo ataque que venga, nosotros podamos soportarlo, Padre. Nosotros podamos ser llenos y capacítanos, Padre. Para que todo enfrentamiento de parte del enemigo, nosotros, así como Jesús cuando fue tentado por el enemigo, le respondió con tu palabra. Así mismo nosotros también, Padre. Nosotros también pelear con tu palabra, Padre, y decirle a ese mundo que tú eres rey, que tú eres rey, que tú eres rey, oh, que tú eres rey. Oh, Padre, en esta hora te pido que guardes nuestros corazones, que tú nos llenes, que tú nos llenes. Oh, Padre, guárdanos, 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 Padre, que es lo más importante. Nuestra salvación es lo más importante. Oh, que esto es de vida o de muerte, de vida o de muerte, Padre. Guárdanos bajo tu manto, arrópanos bajo tu manto. Llénanos de tu presencia, Padre. Llénanos, llénanos. Oh, en esta hora llénanos. Padre, te pido por los que no están, Padre. Muchos jóvenes, Padre, para esta temporada están tratando de llenar sus vacíos con cosas erróneas, con cosas incorrectas, Padre. Con músicas que no te pertenecen, con drogas, con muchas cosas que no te pertenecen. Y lo que están haciendo en vez de llenar su vacío es un roto más grande en su corazón. Padre, yo te pido en esta hora que tú seas guardándonos, Padre. Que tú hayas un cese y un desiste en la criminalidad de esta isla, Padre. Que tú nos llenes, que tú los llenes, Padre. Que tú los traigas. Tu palabra dice que todas rodillas se doblarán ante ti. Y yo lo creo. Yo no sé si acá hay alguien que lo pueda creer conmigo, pero yo creo que toda lengua le confesará. Que toda lengua le confesará a Él. Todos los jóvenes no están perdidos, Padre. Tú los traes, tú los traes, tú los traes. Los restauras, los salvas, los sanas, los llenas, los bendices, Padre. Y úsanos de instrumento. Úsanos de instrumentos para atraer a más, para atraer a más. Úsanos y llénanos de ti. Todo esto lo he orado y lo he pedido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¡Aleluya! Sigue clamando, sigue clamando, sigue clamando, sigue adorando. No nos cansemos. ¡Aleluya! Lo que encuentre, tu presencia vale mucho más. Yo solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Y no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Yo solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Y no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Yo solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Y no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Y no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Yo solo quiero estar contigo
Aleluya. Tome asiento un momento. Bajo el tema, ¿verdad?, que hoy estamos considerando dentro de esta vigilia, es que no nos falte la fe. En Lucas 18, Jesús mismo refirió una interesante parábola. Dice, le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. De orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta. Es interesante el por qué Jesús toma esta parábola tan, ¿verdad?, tan significativa, porque él está explicando que este juez no teme a Dios ni a hombre, pero ¿qué ve? ¿Qué está viendo? A una mujer que dice que insistía. Por eso se llama la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y dice que aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo esta viuda me es molesta. Y él creía que estaba, ¿verdad?, haciendo lo que él quería, pero dice la Biblia que declaró, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Qué interesante. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Día y noche. Día y noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les haré justicia. ¿Usted está escuchando esto, hermano? Que pronto el Señor te va a hacer justicia. Pronto el Señor nos hará justicia. Usted no se rinda, usted no deje de orar, usted no deje de clamar, porque pronto te harán justicia. Pero la pregunta es, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Por eso es que no podemos perder nuestra fe, que tiene grande galardón. Toda nuestra vida se tiene que basar en fe, creyendo a Dios. Noé creyó a Dios, Moisés creyó a Dios, Abraham creyó a Dios. Todos estos patriarcas creyeron al Señor. Los apóstoles, los discípulos, todos creyeron. Y hoy tú y yo estamos aquí parados porque hemos creído. Bienaventurados los que hemos creído sin haber visto. ¿Verdad que sí? Seguimos orando. Leo, sube acá. Leo Soriano, ven. Algo pasó ayer y sé que algunos lo pudieron ver. Otros pues no, esa música no, ¿verdad? Pero cuando supe que Farruko iba a abrir, yo lo vi. Me confieso, lo vi. Y me he dado una gozada tan grande. Alaba. Porque por Farruko oraron sus padres, sus abuelos. Y parecía imposible que después de estar en un ambiente tan fuerte, ¿verdad?, de millones y de fama y de tenerlo todo, él dijera, había un vacío en mi corazón. Porque ese vacío no lo puede llenar ni el dinero, ni la fama, nada. Pero habían padres que oraban. Usted siga orando, hermano, usted siga orando. Leo, quiero que ores precisamente por ese traspaso. Y después vi unos hermanos allí cantando. Yo dije, gloria a Dios. Cada vez que ellos cantaban era que yo veía. Gloria a Dios. Así que vamos a orar por esa clase artística, que Dios siga salvando como lo está haciendo.
Padre Celestial, en esta hora seguimos, Señor, agradeciéndote por todo lo que tú estás haciendo, Señor. Sabemos, Padre, que de lo más vil y menospreciado tú estás levantando, Señor. Tú estás usando a personas que, Padre Santo, han sido influencia de este mundo, Padre. Estás utilizando, Padre Celestial, a estas personas para que puedan influenciar, ir más allá, Padre Celestial. Te pedimos en esta noche, Padre, que sigas tocando sus vidas, Señor. Que sigas, Padre, demostrándole que tú eres Dios, que sin ti nada se puede hacer, Señor. Que tú sigas demostrándole, Señor, que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que sin ti, Padre, que fuera de ti nada podemos hacer, Señor. En esta noche levantamos un clamor, Padre Celestial, por todos estos hombres, Señor amado, que se sienten vacíos, Señor, que se sienten sin rumbo y sin esperanza. Que tú sigas demostrándole, Señor, que tú eres el camino, Padre Celestial, y que solamente en ti podemos encontrar todo lo que necesitamos, que solamente en ti podemos encontrar, Señor, Padre, la paz, la tranquilidad, Señor amado. En el nombre de Jesús, que tu evangelio siga, Padre, esparciéndose, Padre, hasta lo más, Señor, hasta lo último de la tierra, Padre Celestial, para que tu nombre sea exaltado, Padre, para que los hombres podamos reconocer, Señor, que solamente hay un Dios, que solamente hay un Salvador, que solamente en ti, Señor, podemos encontrarlo todo, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, Señor, y levantamos un clamor en esta noche, y sabemos que hecho está, Padre, porque es a través de nuestra fe, Señor, es a través de nuestra fe que tú lo vas a hacer y lo seguirás haciendo. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, oramos. Leo Soriano, un ministro de adoración, este domingo va a estar cantando acá, gloria a Dios. Y quiero invitar a la pastora de niños. Venga, qué cosa cuando ibas para otro lado, ¿ah? Lo sé todo, no. Venga, hija. Tenemos que seguir orando por nuestros niños. Hoy, mientras estuve en el programa, hablaron sobre la violencia que se ha desencadenado en el país y cómo increparon de palabras irrepetibles a la policía de Puerto Rico. Y una de las áreas que hay que cubrir son nuestros niños, para que nuestros niños tengan valores y respeto en el hogar, para que ellos puedan respetar. Hermanos, pero la juventud, ya oramos por los jóvenes, pero la niñez hay que cubrirla. Para que haya un cese y un desista, tenemos que ir trabajando definitivamente con nuestra niñez. Y doy gloria a Dios por la iglesia de Cristo, que está haciendo un trabajo extraordinario, y tenemos que seguir, no nos vamos a rendir. Adelante, pastora. Amén. Yo le voy a pedir a todos que se pongan en pie, porque nosotros vinimos a orar, estamos haciendo un trabajo espiritual. No podemos estar cómodos, el enemigo está comodito, ¿verdad? Pero nosotros no, nosotros nos tenemos que levantar con la actitud correcta en el Señor. Y dice la palabra de Dios, se me fue del celular, pero dice la palabra de Dios en Santiago 5:8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. ¿Usted cree que todo esto que está pasando contra la niñez, contra los jóvenes, matrimonio, contra la iglesia, es porque pues estamos todos tranquilos? No, mi amor, hay una guerra espiritual, hay una guerra en los aires. Y yo le voy a pedir a todos, y sube la alabanza, porque ¿sabes qué? Mientras el enemigo está planificando la derrota de tu casa, hoy nosotros nos levantamos con la actitud correcta de orar. Padre, en el nombre de Jesús, levanta los hijos de esta casa. Oh, diablo mentiroso, tú no nos vas a robar a ninguno. Hoy hacemos una raya en el mundo espiritual y no lo tienes que devolver. Los niños, los jóvenes, los matrimonios, los que se fueron, no los tienes que devolver. Hemos clamado en esta hora y dice que tenemos que tener la paciencia, pero también tenemos que tener las almas correctas
Gracias, Señor. La tierra, cuando el poder y la unción descienda, hay sanidad, liberación. Y es que mi cuerpo no resiste el poder de Dios y tiembla toda la tierra. Cuando el poder y la unción descienda, hay sanidad, liberación. Y es que mi cuerpo no resiste el poder de Dios y tiembla toda la tierra. Cuando el poder y la unción descienda, hay sanidad, liberación. Mi cuerpo no resiste el poder de Dios y tiembla toda la tierra. Cuando el poder y la unción descienda, hay sanidad, liberación. Es que mi cuerpo no resiste el poder de Dios y tiembla toda la tierra. Cuando el poder y la unción descienda, hay sanidad, liberación. Y es que mi cuerpo no resiste el poder de Dios y tiembla toda la tierra. Cuando el poder y la unción descienda, hay sanidad, liberación. Es que mi cuerpo no resiste. Yo no sé si puede levantar sus manos en alto, pero estamos declarando que en esta hora hay algo que se está estremeciendo, hay algo que se está moviendo, y esto está provocando que la atmósfera provoque sanidades, que ocurran milagros y que el poder de Dios se desate. Yo no sé si puede levantar sus manos en alto y decirlo con toda su fuerza. Es que mi cuerpo no resiste el poder de Dios y tiembla toda la tierra. Cuando el poder y la unción descienda, hay sanidad, liberación. Y es que mi cuerpo no resiste el poder de Dios y tiembla toda la tierra. Cuando el poder y la unción descienda, hay sanidad, liberación. Yo no sé si las danzoras pueden buscar los panderos, pero yo creo que ahora hay un cambio de atmósfera. Yo creo que en este momento la tierra tiene que estremecerse. Yo no sé en qué situación tú llegaste esta noche, pero prepárate, porque hay algo que está a punto de moverse. Puede ser la tierra que liberó a Pablo y Silas, puede ser las aguas que sanó al enfermo. Hay algo que está a punto de manifestarse. Vamos con todas tus fuerzas. Liberación. Es que mi cuerpo no resiste el poder de Dios y tiembla toda la tierra. Cuando el poder y la unción descienda, hay sanidad. Y es que mi cuerpo no resiste el poder de Dios y tiembla toda la Aleluya. Cuando el poder y la unción descienda, hay sanidad, liberación. Y es que mi cuerpo no resiste el poder de Dios. Quiero saludar a la iglesia Sanando la Tierra de Orlando. Allá ellos están conectados, están en vigilia igualmente. Nuestra iglesia allá en la Semoran, los bendigo. Doctor Alex Castro, su amada esposa Arlene, los amamos, los bendecimos y agradecemos que estén unidos en esta vigilia. Hermano, Dios es fiel. Y yo siento, nosotros estuvimos en un tiempo de oración indefinido, ¿verdad? No vamos a dar detalles, pero de momento sentimos que hubo un cambio de atmósfera. Aleluya. Dios va a hacer algo tan extraordinario, pero ¿cuántos lo están creyendo conmigo? ¿Cuántos lo están esperando? Viene un mover de Dios, hay un sonido de Dios, hay un sonido, aleluya, que anticipa una
gloria que anticipa un avivamiento cual nunca. Almas que van a venir a los pies de Cristo. Restauración de familia, de matrimonio, de hogares, sanidades. Aleluya, vamos, decláralo. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay libertad. Y algo está pasando. Los cielos se están abriendo. ¡Wow! Y ángeles están cantando. Y los demonios están huyendo. Puerto Rico de Cristo. No hay cautividad. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? ¿Qué hay? Ahí hay libertad. Y algo está pasando. Los cielos se están abriendo. Ángeles están cantando. Y los demonios están huyendo. No hay enfermedad. No hay cautividad. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay libertad. Y algo está pasando. Los cielos se están abriendo. Ángeles están cantando. Y los demonios están huyendo. Yes. No hay enfermedad. Sigue, sigue. No hay cautividad. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad. Y algo está pasando. Los cielos se están abriendo. Ángeles están cantando. Y los demonios están huyendo. No hay enfermedad. No hay cautividad. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad. Y algo está pasando. Los cielos se están abriendo. Ángeles están cantando. Y los demonios están huyendo. No hay enfermedad. No hay cautividad. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad. Su gloria está en este lugar. Se mueve y me mueve más. Su gloria está en este lugar. ¡Ey, Rabasaya! Se mueve y me mueve más. Yes, 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 yes. Su gloria está en este lugar. Se mueve y me mueve más. Su gloria está en este lugar. Se mueve y me mueve más. Su gloria está en este lugar. ¡Aleluya! Está en este lugar. Se mueve y me mueve más. Aleluya. Oh, hermano, siga adorando al Señor. Que el Espíritu Santo, este día de mañana, van a ir a la institución penal, ¿verdad? No, no es mañana, es el próximo. Muy bien. Pero nosotros desde aquí sabemos que hay tantos confinados que nos están viendo y damos gracias a Dios por eso. Y vamos a orar por ellos. Voy a pedir al pastor Tommy que pase por aquí, ya que ellos son los que están continuamente yendo a las instituciones
a los residenciales, a los puntos de droga, a hacer el trabajo junto con David. Mañana va Betel. Pues el micrófono allá. Así que vamos ahora. Yo sé que mañana iba alguien, me dejaron como así. Gloria a Dios. Sí, Betel es que va mañana. Estamos en ruta, Esto es de los jóvenes, ¿sabes? Estamos en ruta. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar por eso, pastor. Sí, vamos a orar. Mañana va a estar Betel en la institución. Y el 30 del mes que viene vamos a estar en todas las instituciones de Bayamón, la 1072, todas. Vamos a un grupo grande. Se ha abierto la puerta y hay muchas cosas que el Señor tiene para el pueblo, ¿verdad? Y nosotros estamos compartiendo esto porque verdaderamente está la necesidad. Está la necesidad y nosotros estamos ahí haciendo lo que Dios nos mandó. Oremos. Padre Santo y Padre bueno, te damos gracias, Señor, por el privilegio, Dios mío, que tú nos das de entrar a las instituciones, Dios mío. Padre, a consolar, Señor, al confinado. Padre, llevando una palabra de esperanza, Dios mío. Padre, nosotros creemos en la rehabilitación, Dios mío. Creemos, Dios mío, que tú transformas las vidas, Dios mío. Creemos en tu palabra, Dios mío, de lo más vil, lo más despreciado, Dios mío. Tú lo haces, Señor, porque te vemos los testimonios, Dios mío, de hombres y mujeres que han venido a ti, Dios mío, y están llevando tu palabra y dando testimonio, Dios mío, que verdaderamente el Señor los cambió, los transformó sus mentes, Señor, su familia, Dios mío. Y yo te pido, Dios mío, que tú pongas una cobertura alrededor de cada uno de mis hermanos que van a estar mañana allí administrando, Señor. Creemos, Dios mío, por experiencia, Dios, que encontramos, Dios mío, estos confinados que salen, Dios mío, y se acuerdan, Señor, de donde nosotros vamos, Dios mío, y dan testimonio, Señor, que una palabra, Señor, que se llevó a ese lugar, lo cambió completamente, porque la esperanza se llama Jesucristo. Padre, creemos en tu palabra, que tú lo haces. Amén. Gloria. Su gloria está en este lugar. Se mueve y me mueve más. Decláralo. Su gloria está en este lugar. Se mueve y me mueve más. Una vez más. Su gloria está en este lugar. Se mueve y me mueve más. Su gloria está en este lugar. Santo, se mueve y me mueve más. Algo está pasando, los cielos se están abriendo, ángeles están cantando y los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay libertad. Algo está pasando, los cielos se están abriendo, ángeles se están cantando y los demonios se están huyendo. No hay enfermedad, santo, no hay cautividad. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad. Y algo está pasando. Gracias, Jesús. Los cielos se están abriendo y ángeles se están cantando. Gracias, Padre. Y los demonios se están huyendo. Recibe gloria. Voy a pedir a nuestra hermana Ceci, pastora Ceci, pase por aquí. Ella es una intercesora natural. Ella desde que se convirtió, yo la conozco como una mujer guerrera de oración. Yo quiero que ella pase por aquí, la honro a ella, a su esposo Mike.
Son pastores bajo nuestra cobertura. Están haciendo un trabajo lindo y no se han rendido. Ya son unos cuantos añitos, ¿verdad, mi amor? Y seguimos. Que el Espíritu Santo a esta hora sacuda a todos esos pastores y los bendiga, porque nosotros no estamos aquí por la senda, nosotros estamos aquí por nuestro país, por las naciones, por Colombia, por todas esas naciones. Aleluya. Padre, te damos gracias en esta noche. Aleluya. Te presentamos a tus guerreros de primera fila, Señor. Sus casas, sus hogares, Señor amado. Mi Dios, tus soldados, mi Dios amado, que mi Dios han sido tan fiel contigo, mi Dios. Que todo recurso, toda gracia, Señor, venga a ellos en el nombre de Jesucristo. Que tú levantes, mi Dios, los brazos que están caídos, Señor. Todos aquellos que han estado bajo manto, mi Dios, de tristeza o de confusión, mi Dios, o amargura. Mi Dios, se ha removido ese manto y venga tu gloria refrescando sus corazones, Señor, en el nombre de Jesucristo. Mi Dios, que tú seas, mi Dios, trayendo un cántico de victoria, Señor, sobre ellos en el nombre de Jesús. Aleluya. Mi Dios, que vengan, mi Dios, tus recursos desatados sobre ellos y para ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Instrucciones para un tiempo como este. Espíritu Santo, aleluya. Así como mi Dios, aleluya. Aleluya. Que así, mi Dios, como en tiempo de sequía, tú hiciste, Señor, a Isaac perseverar, aleluya, cavando pozos, que aun cuando mi Dios se le impedían y lo cegaban, él persistía porque confiaba en la bendición que estaba sobre su vida. Te presento, Señor, lo que tú has declarado sobre cada pastor en esta tierra. Padre, aleluya, se abran los pozos de bendición, aleluya. Fluya tu presencia, Señor amado, sobre ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Puertas sean abiertas que nadie puede cerrar, Señor, en el nombre de Jesucristo, aleluya. Espíritu Santo, y venga una visitación fresca sobre sus vidas, Señor, levantándoles en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No te canses, hermano, nos queda un ratito más, gloria a Dios, aleluya. Le damos la bienvenida a la iglesia Eclesia desde Fajardo, Pastor Reinaldo, ese grupo lindo, qué bueno que vinieron hoy, aleluya. Creo que el apóstol Ariel está por ahí también. Está calladita allá atrás, cantar, los amo, amén. Estamos conscientes un momento. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Tú estás cansado? ¿Tú tuviste un día fuerte? No, tú eres un joven muchacho, atrévete a cansarte. Pero mira lo que hacemos. Ezequiel 37. Es que estamos a punto de ver lo que hemos creído, y aún los que no han creído, por causa de los que creen, van a ver. Porque la Biblia me enseña, creo que es en Lucas capítulo 5, pero no lo buscaré ahora, de 4 personas que tenían fe y el que no tenía se conectó con ellos. Y estos 4 personajes maravillosos supieron dónde vivía Jesús, dónde estaba Jesús, y que la cosa es que la casa estaba llena. Y estaba tan llena que no había forma de entrar por la puerta. Así que 4 hombres de Dios llenos de fe, mira a ver con quién tú te relacionas,
Mira a ver con quién tú te relacionas en este tiempo. Oh, gloria a Dios. Porque hay gente que no tiene fe. Porque hay gente que ha perdido la esperanza. Y todo lo que habla es negativo y no se puede. Mire, no. Camina. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra. Y es hora de andar con gente que son capaces, aleluya, de creerle a Dios. Y que sepa que en Dios haremos proeza. Y que Él se va a encargar de hollar a nuestros enemigos. Es hora de creer. Creí por lo cual hablé. Nadie que no cree puede declarar una palabra. Y en este tiempo, aleluya, los campos van a rebeldecer, los desiertos florecerán. Y aunque hayas cavado pozo y no te dieron agua, va a llegar un momento que vas a seguir cavando y ese pozo se llenará de agua y tu bendición está presta. Ay, santo. Bueno, pero Señor, ¿era asunto de sacarme jugo a mí hoy? Gloria a Dios. Parece que sí. Porque ustedes son nuestros invitados. Lucas 5. Y después vamos al otro, porque es que ¿qué voy a hacer? Dice el verso 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores, los cuales habían venido de todas las aldeas. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarlo adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, se fueron y dijeron, bueno, mijos, en otro día, porque esto de verdad que no se puede. ¿Sabes qué? No desistas. Aleluya. Sigue tocando hasta que la puerta se abra, ¿sabes? Aleluya. Y dice, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho. Y quedó en primera plana así, poniéndole en medio delante de Jesús. Allí estaban los fariseos, allí estaba todo el mundo. Pero dice la Biblia, el verso 20, por eso tú y yo estamos aquí. Porque aunque todo el mundo diga que no va a pasar nada, nosotros decimos va a pasar algo bueno. Nosotros estamos creyendo que hay una intervención divina, que se está moviendo el Espíritu Santo, que allá el lunes en la activación profética va a pasar algo grande en Isabela, Dwight, y que va a seguir pasando donde quiera que haya gente que le esté creyendo a Dios. ¿Qué es lo que dice aquí? Al ver la fe del paralítico, el paralítico estaba que lo llevaran para allá o para acá. Si era paralítico, el paralítico no tenía que hacer nada, tenía que hacer los amigos. Y hay gente que camina contigo que quizás no crea mucho, pero si tú crees, ¡aleluya! Aprovecha, mamá, cuando vas a buscar a tus niñas de escuela y háblale a las mamás que están allí. Olvídese, háblale de Cristo, háblale del Señor, háblale de lo que Él es capaz y va a hacer. No es que si Él quiere o Él puede, es que Él puede y Él quiere. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo, wow, qué impresionante. Esto acaba de suceder delante de los ojos de todos. Abrieron un hueco en el techo, bajaron la camilla paralelamente, porque si no se mata el paralítico. Hubiera bajado así de lado. Se pusieron en acuerdo, lo bajaron poquito a poco. Y yo me imagino a los fariseos diciendo, ¿pero qué es esto? ¿De dónde salieron esta lava? Jesús, al ver la fe de los 4 hombres, al ver la fe de una iglesia, al ver la fe de pastores que están aquí, al ver la fe de intercesores, de gente que dijo, estoy cansado, he tenido un día fuerte, pero yo voy a ir a orar porque yo tengo fe. Yo voy a ir a ponerme en acuerdo. Esas naciones que están conectadas, iglesias que están conectadas, hermanos que están conectados, al ver la fe de ustedes, no solamente lo sana, sino que le dice, hombre, porque es que él le encantaba cucar a los fariseos. Yo tengo como un poquito de eso a veces. Gloria a Dios. No es mi culpa, hermano. Es mi esencia, mi ADN de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo, hombre,
tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, nosotros estamos recibiendo aquí una enseñanza de Jesús, pero no creemos en Él. ¿Quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo, ¿qué es lo que ustedes están pensando en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate y anda. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico. Porque era fácil decir tus pecados son perdonados y que se quedara acostado. Eso era como abstracto. No se veía. Pero hizo algo que ellos lo iban a ver. Gloria a Dios. Para que tú sepas que tus pecados también han sido perdonados, hermano. Dice, a ti te digo, levántate. Estos no van a cargar el lecho vacío. Ahora eso te toca a ti. Toma tu lecho, vete a tu casa. Porque el Señor siempre te va a mandar a los tuyos primero. Hay gente que quiere ir para Guatemala, para allá, para cuántos lugares, pero no van a la casa. Después de lo que Dios hace en tu vida, donde primero tú vas a ir a testificar es a tu casa, a los tuyos, a tu Jerusalén, a tu entorno, porque ellos tendrán que ser testigos de lo que Dios ha hecho en tu vida. Mira lo que le dijo. Al instante se levantó en presencia de ellos y en obediencia, ¿verdad? Tomó el lecho en que estaba acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Cuando tú crees y haces que el milagro ocurra en otros, todo el mundo tendrá que darle gloria y honra al Señor. Entonces, mira lo que ocurre. Todos sobrecogidos de asombro, ahora sí, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Te tengo una noticia, tú y yo también la estamos viendo. Entonces en Ezequiel 37, Dios mío, ¿está bien? La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Y me puso en medio de Puerto Rico, alaba, donde había kayaking 167, crímenes, suicidios y de todo, robos a granel, queriendo poner tantas leyes que son nefastas. Y me hizo pasar cerca de todo eso. Y en derredor, y he aquí que eran muchísimos pecados sobre la faz del campo y huesos secos en gran manera. Y el Señor le dice, hijo de hombre, ¿qué tú crees? ¿Cambiará Puerto Rico? ¿Se levantará Puerto Rico? ¿Acabará toda esta ola de crímenes? ¿Qué tú crees? ¿Cambiarán los corazones de esos gobernantes? ¿Pasará algo especial sobre Puerto Rico y naciones que están conectadas? Oye, se trata de lo que tú creas. Se trata de que, acuérdate que no se trata que ellos cambien, se trata de que tú cambies, de que tú y yo cambiemos, que nosotros, nuestra declaración sea diferente. Cuando tuve el privilegio de abrir el Congreso de Hombres del pastor Ariel, apóstol Ariel Stephanie, recientemente el Señor me habló algo bien especial. Cuando yo estaba en la construcción de allá, que no estaba en ninguna construcción, pues yo no había empezado nada, solamente Pablo moviendo la tierra, porque no teníamos para nada más, estábamos en la carpa. Y cuando el ingeniero me llama y me dice, reverenda, ponerle el acero, él sabe bien protocolar, cuesta $150,000 y yo sé que tenemos como 10 en la cuenta, dólares, no 10,000, $10. Ese día yo tenía que grabar en Cristo Viene porque yo fui la primera programadora después de Gigi, él me invitó a grabar, yo nunca había hablado por televisión. Y nos sentamos así y pegamos a sudar allí porque no había aire, nada. Aquello era, eso otro día les doy el testimonio. Y ese día llegué con una carga de ¿qué? Menos mal que usted se acuerda, de 150,000. Ese día que prediqué en tu iglesia, apóstol,
Fue que Dios verdaderamente me reveló. ¿Qué me pasó a mí ese día? Pues Pablo se quedó batiendo la tierra acá, haciendo cosas, y yo con aquel contrato y todo, yo decía, bueno, Señor, me voy a grabar. Cuando llegué a Cristo Viene, no quería grabar. De aquí a Camuy es una distancia, ¿sabes? Y llegué y me subí al tercer piso donde había gente que... ¿Qué estamos haciendo hoy? Aleluya. Y cuando subí a aquellos 3 pisos, así, luz tenue, y una alfombra roja, porque había una capilla arriba en el tercer piso, estaba todo el escuadrón orando. ¿Y qué sucede? Yo entro así calladita, porque están orando, está Gigi en el altar. Y dice, vamos a orar por Wandita, que tiene una carga. Y yo lo miré así, dije, si supiera, $150,000, ¿de dónde? Yo no era conciliar, yo no tenía que, ¿de dónde yo? No sé, pero yo sabía que ya estaba el plano hecho. Me fui al altar y al rato me pone la mano en la cabeza, y como nunca lo vi fungir como un profeta, pero Dios lo usó. Me dijo, así te dice el Señor. Oiga, y cuando Dios dice algo, y fue Dios. El problema es que Dios te ha hablado muchas cosas y las has puesto como, ay, a lo mejor el Espíritu da convicción cuando Dios habla. Me dijo el Señor, lánzate sin temor a la empresa que yo he puesto en tus manos. Primero vio esto como una empresa. Dios ve esto como una empresa. Por eso tú eres empresario, Antonio, tú eres socio del Señor. Alaba. Y me dijo, yo soy el dueño del oro y la plata. Wow. Y siguió hablándome todo lo que he podido hasta hoy vivir, y aún cositas que faltan. Y me puso ¿en qué? En ruta. Hay que aprovechar esos letreros, mi santo. ¿Sabes? Con tanto amor que hace Gilberto eso. Me puso en ruta. Yo llegué me monté en mi carro con mi celular de este tamaño que yo les he dicho que me regaló el ingeniero, y que en el número 1, ¿sabes? Que eran unos Motorola con una antena bien larga que uno usaba como cartera. Yo tuve un celular de eso, me lo regaló el ingeniero, pero era con el fin de que yo lo llamara para firmar el contrato, tú sabes, negocio. Y cuando me entregó ese celular y yo lo puse así en el carro, y yo me monté en el carro, y en la autopista de Atillo, así, me estacioné en la orilla, porque ese celular no se podía marcar guiando, porque te mata. Cogí me estacioné y marqué el 1 y estaba grabadito el número. ¿Sabe quién cambió en esa oración? Yo fui a Camuy para recibir una palabra. Las circunstancias de la gente que yo pastoreaba eran las mismas. Unos eran de Macún, otros de residencial tal, otros eran viudos, pobres, todos eran sin ninguna posibilidad que yo supiera. Pero algo pasó. El pueblo no había cambiado. La que cambié fui yo. Yo salí como pretendo que tú salgas de aquí, creyendo que el Dios que te habla es capaz de transformarlo todo si solo tú puedes creer, porque para el que cree todo es posible. Por eso le preguntan al profeta. Oh, qué clase de pregunta, hermano. Mira lo que dice: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ay, ay, ay. Si él de sabio dijo, eso lo sabes tú. Y yo cuando me paré en aquella orillita, marqué y le dije al ingeniero, mire, ¿cuándo firmamos el papel, el contrato? Yo me envalentoné, pero la cuenta estaba igual. Y me dijo, ¿cómo no? Hoy mismo, reverenda, son $20,000 de pronto. Yo dije, pues mañana. Lo que sucedió en la noche fue extraordinario, porque no se paró frente de aquel pueblo la mujer que había sido antes, que estaba más asustada porque decía, bueno, ¿de dónde? Pero aún así yo mirando para abajo y creyéndole a Dios,
Comencé a pedir una ofrenda. Primero le dije que si le gustaba el templo, sí. Le gusta el plano, sí. Quieren alfombra, sí. Quieren aire, sí. Quieren bancos cómodos, sí. Todo el mundo que sí. Necesito $20,000 y nadie habló, hermano. Y uno parado ahí haciendo una fuerza, pero Dios me dijo esta mañana que Él era el dueño y el oro y la plata. Tú me dijiste, Señor, que me lanzara. Aquí estoy, eso decía yo para dentro de mí. Señor, ellos son los mismos. Aquella es de Macún, el otro es de aquí, el otro es de allá. No tienen chavo, aquella vive del cuento, el otro no trabaja. La otra tiene 50 muchachos. Hermano, aquello era un escenario para uno salir corriendo. Si eso no te provoca fe, yo no sé qué te va a provocar fe. Todo estaba igual, pero yo cambié. Algo había acontecido dentro de mí que me dio el valor para pararme allí y esperar un rato porque me hicieron sudar. Se podía tirar un alfiler y yo seguía mirando para abajo, porque lo bueno era que el púlpito era alto, porque me lo regalaron y no me vieron que yo medía 5'2" y aquello me tapaba y yo, gracias Señor. Pero miré así y vi una hermanita que se metió la mano en aquí y sacó un pañuelo. Ella está delante de la presencia de Dios y comenzó a deshojar aquel pañuelo y yo vi un paquete de billetes así. Yo dije, si esta hermana que no trabaja, que tiene hijos discapacitados, que es una hermana sin posibilidades, está sacando esa cartera de ahí dentro, aquí va a pasar algo. Y me llené de fe más todavía. Y comenzaron a pasar los hermanos. Esa noche, en el mismo pueblo que yo había pastoreado siempre, se levantaron $20,500. ¿Cómo Dios lo hizo? No sé. Pero Él me cambió a mí para yo creer y declarar una palabra. Porque para eso Dios te puso como pastor. Para eso Dios te puso como líder. Para que tú enseñes al pueblo a ser bendecido por el Dios del cielo. A ti te puso como padre, como madre. Te puso como punta de lanza. Aleluya. Hijo, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor, eso lo sabes tú. Me dijo, pues entonces, si yo lo sé, si se trata de Él, haz lo que yo te digo. Profetiza sobre estos huesos y diles, Puerto Rico, oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. ¿Qué hizo el profeta? Profeticé pues como me fue mandado. Imagínase ese hombre hablándole a aquellos huesos, declarando palabras sobre aquellos huesos. No había por dónde, pero si Dios lo dijo, hay que hacerlo. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, dice el profeta. Y aquí también hubo un temblor. Y los huesos comenzaron a juntarse, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos vida, no había espíritu. Y todavía Dios le dice, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven sobre Puerto Rico de los 4 vientos y sopla sobre nuestra isla y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había sido mandado. Obedecer es mejor que los sacrificios. Y entró espíritus en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y hoy yo le digo a esta casa y a los que están conectados y a los que nos están escuchando, llegó la hora de creerle a Dios. Póngase de pie. Oh, Rabashanda. Y si todos los pastores que puedan estar aquí, yo quiero que pasen un momentito. Aquello, Dios se glorificó, hicimos el templo, testimonio tras testimonio. Y estamos aquí
para bendecir y para que de alguna manera nuestra vida pueda bendecirte. Y que no importa los retos y los desafíos que estés enfrentando, todos pastores, de los de la casa, de los que vienen de afuera también, todos pastores pasen. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Apóstol Ariel, venga para acá. Y yo sé que hay muchos conectados ahora. Y yo doy gloria a Dios por todos esos pastores que están conectados. Tenemos un gran desafío delante de nosotros. Hay un mundo que necesita que nosotros creamos. No se trata de nosotros, se trata de Dios y se trata de ellos. Y yo voy a pedir a Dwight, por favor, pasa por aquí, hijo. Él es un ministro del Señor. Dios lo está usando poderosamente. Y quiero que él haga esta oración y yo también voy a orar. Pero quiero que recibamos del Señor. Micrófono, por favor, adelante. Gloria a Dios. Nueva fuerza y ustedes como punto de contacto sobre toda la pastoral, sobre todos los pastores dentro y fuera de Puerto Rico. Ahora mismo Colombia, hay una incertidumbre grande. Manténganse fieles, manténganse firmes. Dios los va a cubrir, los va a cuidar y van a seguir predicando el Evangelio. Aleluya. Vamos, póngase de pie ahí. Extienda su mano sobre estos pastores. Estamos en tiempos de muchos retos. Si usted estudia un poco lo que está ocurriendo, tiene que deducir que estamos en tiempos muy decisivos. Pero la Biblia dice en Hechos 2:17, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Mientras algunos están esperando crisis, algunos de nosotros estamos esperando un derramamiento del Espíritu Santo poderoso. Vamos a dar un aplauso al Señor ahí. Hay gente que está esperando crisis, desierto. Yo estoy esperando un avivamiento. El avivamiento del siglo XXI está a punto de manifestarse. Vamos, alguien tiene que prepararse. El Espíritu Santo va a meter el pie en el acelerador. Y lo que a otras generaciones le tomaba meses, le tomaba años. Prepárate, pastor. Te viene un tiempo de ensanchamiento. Te viene un tiempo de aceleramiento. Te viene un tiempo de expansión. Todo espíritu contrario será revertido. Todo espíritu contrario, en esta hora desautorizamos todo espíritu se revierta, todo espíritu revertido, desautorizamos todo plan de las tinieblas, declaramos nulo, inoperante, toda arma forjada contra nosotros no prosperará, desautorizamos, yo hablo muro ante muro, vamos, alguien tiene que ponerse violento. Josué dijo, yo y mi casa, si tú no peleas por lo tuyo, nadie lo va a hacer. Aunque estés en medio de un valle de huesos secos, dice la Biblia que estaba seco en gran manera, pero de un valle de huesos secos se levantó un ejército. Vamos, levante su mano fuerte. Padre, en esta hora cubrimos estos ministros. Que todo viento contrario se convierta en un viento favorable. Vamos, levante su mano. Puerto Rico, prepárate, porque los profetas anunciaron el avivamiento de los 800, de los 900, aún del siglo XX. El siglo XXI será testigo de la manifestación de un mover de gloria poderoso. Algunos de ustedes tienen que ensancharse, te dice el Espíritu Santo, porque no habrá cabida para lo que Dios va a hacer. Viene un derramamiento
del Espíritu sobre toda carne. Nuestros hijos profetizarán, nuestros ancianos verán visiones. Viene un derramamiento cuando algunos están esperando calamidad. Yo estoy esperando un derramamiento sobre mi casa, sobre tu familia. La descendencia de los justos, dice la palabra, será poderosa en la tierra de los vivientes. Habrá riqueza en su mesa. Mientras algunos están esperando calamidad, yo estoy esperando un mover del Espíritu Santo. Vamos, Espíritu Santo, sopla, sopla. El viento está soplando favorablemente para lo que el Espíritu Santo va a hacer. Puerto Rico, prepárate. Te dice el Espíritu Santo, te vienen días de gloria, te vienen días de gloria. Tus enemigos caerán postrados delante de tus pies. Dios está a punto de callar la boca de nuestros enemigos. Viene avivamiento sobre Centro, Sudamérica, sobre Estados Unidos, sobre Europa, sobre las naciones. Alguien debe ponerse a profetizar la boca de Jehová. Vamos, Espíritu Santo. Nuestros enemigos caerán, tropezarán, serán avergonzados. Los que se levantan en nuestra contra, tú los vas a silenciar. Hay un sonido de victoria, hay un sonido de avivamiento. El viento está soplando, el viento está soplando. Vamos, Espíritu Santo, los cabellos vienen de camino. Los cabellos vienen de camino. Vienen cargados con oro, con mirra, con todos los recursos. Iglesia, prepárate. Los cielos se abren. Los cielos se abren. Vienen. Se abre una puerta por el oriente. Ezequiel, Jehová lo llevó y le dijo: te voy a abrir una puerta por el oriente. La puerta se abrió y dice que la gloria de Jehová se movía como un río caudaloso. Viene ruido, viene. Alguien debe ponerse violento. Comienza a hacer ruido en el espíritu. La Biblia dice que venía un río caudaloso y era un río ruidoso, y que fue que la gloria de Jehová inundó la casa. Prepárate, se te va a meter una gloria en tu casa, tus hijos, tu matrimonio, tu negocio. Hay un sonido que anuncia: Puerto Rico está a punto de experimentar avivamiento. Alguien que lo crea, alguien que aplauda. Vamos, vamos, vamos. Yo escucho el sonido, el sonido. Hay un sonido de victoria. Vamos, aplaude, aplaude, aplaude. Cuando los cautivos de Sion regresen, seremos como los que sueñan, y nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y aquellos dirán: grandes cosas ha hecho Jehová con ellos. Iglesia, prepárate, porque el mundo reconocerá: grandes cosas ha hecho Jehová con esto, y nosotros estaremos alegres. Prepárate, tu tiempo de tristeza se acabó, tu tiempo de luto se acabó, tu tiempo de persecución se acabó, tu tiempo de vituperio se acabó, tu tiempo de limitación se acabó. Se abren los pozos, se abren los pozos, se abren los pozos. Fluye el río de Jehová, fluye el río de gloria, fluye el río. Los pozos se están abriendo, los pozos se están abriendo, los pozos se están abriendo. Fluye el río, fluye, fluye avivamiento. Vamos, alguien que le aplaude, alguien que le aplaude. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Abrácense, pastores, abrácense. Oh, gloria a Dios. Yo voy a pedir que vayamos un momentito de rodillas y tengamos un tiempo de oración. Que pueda arrodillarse, ¿verdad? Oh, clamamos al Señor. Nos humillamos delante de Él. Oh, oh, Jesús. Oh, gracias, Padre. Aleluya.
estás aquí, no son cosas de mi mente. Tócame, lléname. El león está aquí, su rugido suena fuerte. Eres el grande, nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí, no son cosas de mi mente. Tócame, lléname. El león está aquí, su rugido suena fuerte. Él es el grande, nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Sé que estás aquí, dispuesto a abrazarme. No me dejas ir. Eres un buen Padre. Sé que estás aquí, dispuesto a abrazarme. No me dejas ir. Eres un buen Padre. Sé que estás aquí, dispuesto a abrazarme. No me dejas ir. Eres un buen Padre. Sé que estás aquí, dispuesto a abrazarme. No me dejas ir. Eres un buen Padre. Padre, hablamos sanidad para los cuerpos enfermos. No solo los que puedan estar presentes, Señor, sino los que están aún conectados, Padre bueno. Nosotros sabemos lo que dice Isaías 53, 4 y 5. Tú llevaste toda enfermedad en tu cuerpo, Señor amado. Y por las llagas de Cristo somos sanos y hablamos sanidad. Reprendemos todo espíritu de enfermedad, Señor amado, en el nombre de Jesús. Y declaramos sanidad sobre esos cuerpos, Señor. Gracias porque esta noche, Señor, como decía la palabra a la iglesia de Filadelfia, aunque muchas veces con poca fuerza, aleluya, pero manteniendo nuestra fe firme en ti, Señor, como Abraham, cuando estaba anciano, Señor, pero tenía una promesa que de sus lomos saldría un Isaac, Señor, que le traería gozo y sería el padre de multitudes. Señor, tú cumpliste esa palabra. Aleluya. Y a él dice tu palabra, casi muerto ya, pero vio su promesa cumplida. Así tu pueblo verá, Señor. Renueva las fuerzas, su fe. Y hemos de ver, Señor, el resultado de nuestra oración, de nuestra fe, sobre nuestra isla y sobre las naciones que se han conectado, y donde quiera que hayan un pueblo que te adora y te glorifica, Señor. Allá en Europa, Padre, seguimos orando por estas tierras en conflicto, Señor. Por la nación americana clamamos también. Señor, tú estás hablando a esta nación. Tú has dicho, Señor, que si no se arrepienten, Señor, van a tener grandes consecuencias. Pero estamos viendo un cambio. Gracias, Señor, por ese Tribunal Supremo. Gracias, Padre, por aquellos que han tenido convicción. Aún aquellos que valientemente, aún aquí en Puerto Rico, también se están levantando sin temor, Señor, al rechazo ni a la burla de unos pocos que son los que son más activos, Señor, en los ataques, Señor amado, porque sabemos que esta isla es temerosa de ti. Señor, glorifícate. Tú le callas la boca a los leones, tú le cierras esas bocas, Señor. Padre, la prensa, revélate, esos periodistas, Padre Santo, las editoriales de esos periódicos, de esos canales de televisión. Sigue poniendo tus manos, Señor, porque donde quiera tú tienes hombres y mujeres que te temen a ti. Gracias, Señor. Padre, oramos por
el Ejecutivo, Padre, por los legisladores, también por la judicatura, Señor, y todos los que laboran en este país. La policía de Puerto Rico, cúbrelos, Padre. Señor amado, pon tu mano de poder sobre ellos. Por las carreteras de mi tierra hay un cese y desiste de tanto accidente, de tanta sangre derramada. Trae consolación a aquellos que están en luto, Padre, porque han tenido pérdidas. Pon tu mano de poder. En el nombre de Jesús, póngase de pie, iglesia. Ya estamos para concluir, pero agradecidos a Dios y agradecidos a ustedes. Aleluya, aleluya, adoren, cántalo, hija. Sé que estás aquí, dispuesto a abrazarme, no me dejas ir, eres un buen padre, sé que estás aquí, dispuesto a abrazarme, no me dejas ir, eres un buen padre, sé que estás aquí, dispuesto a abrazarme, no me dejas ir, eres un buen padre, sé que estás aquí, dispuesto a abrazarme, no me dejas ir, eres un buen padre, sé que estás aquí, dispuesto a abrazarme, no me dejas ir, eres un buen padre, sé que estás aquí, con tus brazos abiertos, a abrazarme, no me dejas ir, eres un buen padre, sé que estás ahí, dispuesto a abrazarme, no me dejas ir, eres un buen padre, sé que estás aquí, dispuesto a abrazarme, no me dejas ir, eres un buen padre. Voy a pedir al pastor Ramón que pase por aquí. Vamos a presentar a nuestros pastores allá en Cuba, que yo sé que están conectados con mucha dificultad, pero están conectados. Vamos a presentar a Panamá, a Colombia, todos estos países de Centro y Suramérica, hermanos, necesitan nuestra cobertura. Y vamos a orar por ellos, por la iglesia allí, porque hay una iglesia victoriosa. Sí. Hace año y medio el Señor me levantó de madrugada y yo lo que veía era en mi mente el nombre Farruko. Yo no sabía quién era porque yo no estoy conectado, ¿verdad?, a ese tipo de música. Él es más cocolo, acá entiendo. Pero sí, de madrugada vi ese nombre. Dice, ¿quién será Farruko? Bueno, Señor, tú quieres que yo interceda. Y empecé a interceder cuando empezaron a salir las noticias de que ya se le estaba ministrando y él estaba cambiando su estilo y toda esa cosa. Y estamos celebrando junto con él porque yo también participé en la intercesión. Por eso es que la parábola que la pastora mencionó ahorita, Lucas 18:1, orar continuamente y no desmayar. Cuando nosotros intercedemos por alguien o por una circunstancia, Dios se inclina hacia esa circunstancia o esa persona y va a haber resultado. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a interceder. Padre, te presentamos a la isla de Cuba, Padre Celestial, todos los hermanos que están allá y las personas que no te conocen, Señor amado. Te pido que tú derrames tu gloria, Padre, que tú despiertes a la gente, Señor, que tú salves a Cuba, Padre Celestial, que tú obres a favor de tu iglesia y se sigan abriendo puertas, Padre, a favor de tus hijos, Padre Celestial, en Cuba, Padre Celestial, Panamá, Colombia y todos esos países de América Latina, Señor amado. Reclamamos todas esas islas también que están cerca de todos estos países.
Reclamamos, Señor, a todas esas personas que no te conocen, Señor amado, que haya un avivamiento poderoso de tu palabra, de tu espíritu, hambre de ti, Señor. En el nombre de Jesús, haz milagros, prodigios, señales, Padre Celestial. Señor, para que se conozca que tú, Jesús, eres el Señor de toda la tierra, Rey de reyes, Señor de señores y Dios de dioses. A ti adoramos y te damos toda la gloria, toda la honra. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso fuerte al Señor. Si usted lo creyó. Aleluya. 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 Adórale, 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 adórale. Oh, gloria, 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 gloria. De la masa va. Oh. Estás aquí, no compongas mi mente, tócame, lléname. El león está aquí, su rugido suena fuerte. Él es grande y nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Antonio, pasa por aquí, por favor, y vamos a orar por los empresarios. Y usted no ha ofrendado, no se crea que así se me pasó eso. A mí Dios me cambió ya, alaba. Yo creo a Dios por todos los proyectos del Señor. Hay que seguir hacia adelante predicando. Y vamos a orar por empresarios porque llegó el tiempo de que los pozos se llenen. Dios bueno, Dios poderoso, Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque nuestra confianza, Señor, está en ti. No dependemos, Señor, de gobierno, no dependemos de economía, no dependemos de pandemia, no dependemos de ninguna recesión. Señor, confiamos en ti, reconocemos, Señor, que en tus manos está la multiplicación, Señor. Llénalos de fe, Señor. Ponles ideas nuevas, Padre amado. Declaramos bendición hasta que sobre y abunde, Señor. Prospera a cada empresario, Señor, aquí presente, Señor. Que puedan, Señor, confiar en ti y reconocer, Señor, que en ti está la multiplicación, Señor, y la grandeza. Te damos gracias nuevamente, Señor, porque tú nos bendices. Te damos gracias, Señor, porque eres tú, Señor, que pone las ideas nuevas. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el que nos bendice, el que nos prospera, Señor. Gracias, Señor. Gracias por ser instrumento de bendición a otros, Señor. Te damos gracias y lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, hermano Antonio. Vamos a ofrendar. El que no ha ofrendado puede hacerlo. Puede pasar con su ofrenda, dando gloria y honra y creyendo que ese pozo se llena. Alaba. ¿Cuántos creen que este es el tiempo de ver la gloria de Dios? Amén. Pues vamos a honrar a Dios a través de nuestras ofrendas y cantamos esa alabanza para ya mismo ser despedidos, pero hay que adorar. Yahweh, Eso. Rama, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Yahweh, Rafa.
manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Creemos firmemente que todo lo que hemos orado a Dios en el nombre de Jesús creyendo será hecho. Será hecho. Y que no es casualidad que hayamos proclamado esta vigilia y que hoy mismo haya salido esa gran noticia. Es dándole a entender a la iglesia que habrá algo imposible para Dios. No. Sigamos creyendo, sigamos confiados. El domingo cada cual en sus iglesias, no invite a alguien, sea usted el que cargue el paralítico y póngalo delante de Jesús, hermano. Amén. Porque el mundo necesita, a veces decimos, ay, no le voy a hablar. Porque no, hermano, todo el mundo necesita a Jesús. Y en el escenario donde Dios te permita llegar, háblale a la gente de lo grande que es nuestro Dios. Amén. Así que vamos a despedirnos agradeciendo a Dios su bendición. Gracias a todos mis líderes. Los pastores de adoración están en North Carolina, por eso no están aquí, pero los jóvenes han hecho un lindo trabajo. Estamos en ruta, hermano, mire. Hay que aprovechar todas esas cositas. Gracias a mis pastores, a todos los que pudieron llegar. Pastor Abdiel, gracias por estar aquí. Te bendigo. Abdiel. Amén. Es que yo alaba. Pero sé que es mi pastor amigo allá en Amelia, Guaynabo. Gloria a Dios. Iglesia Discípulo, una iglesia de avivamiento preciosa. Y a todos, Pastor Elías, yo sé que ha sido un día maravilloso, ¿verdad? Sí. Pero uno viene, aunque esté cansado, hermano, el Señor renueva nuestra fuerza. Créame que lo que yo pasé hoy, desde por la mañana, defendiendo la vida, porque es lo que yo puedo defender, pero Dios se ha glorificado y doy gracias a Dios por ese privilegio, ¿verdad? Y si me llaman, pues yo voy, alaba, pero que si lo llaman usted vaya también, hermano, hágase disponible para el Señor. Padre, te damos las gracias por una noche maravillosa, por un día extraordinario. Hay un pueblo que celebramos y reconocemos que fue tu mano, que es tu favor. Y esto es apenas el comienzo. Porque tu palabra declara y dice, Señor, que sobre tu mano nadie puede obrar. Que tú estás por encima de todo y que tú reinas, oh Dios. Tú reinas, oh Dios. Que muchas veces tu pueblo te subestima, Señor, porque se siente afligido, oprimido, abrumado. Pero por encima de todo lo que podamos estar viviendo, tú estás ahí, Señor. Y tú te vas a seguir glorificando y te damos las gracias. Permite que cada uno salgamos de este lugar, Padre, como yo salí aquella mañana, totalmente transformada. Reconociendo que si te creo a ti, mayor es el que está en mí que el que está allá afuera en el mundo. Señor, y sé tú por nosotros, ¿quién contra nosotros? Salimos confiados de que todas nuestras oraciones han llegado delante de tu presencia y en tu luz veremos la luz. Gracias. Bendecirás nuestras familias, bendecirás nuestros hijos, nuestros ministerios, nuestras iglesias, todo, Señor, y nuestra isla. Donde quiera, Padre, las naciones que se han conectado, gracias por los hijos allá en Orlando que se han conectado, por todos y cada uno, Señor. Declaramos bendita nuestra entrada y nuestra salida. Y el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro y nos lleva con bien hasta nuestros hogares. Y el pueblo de Dios dice:
Los bendigo, los saludo y nos vemos el domingo. A mañana a esta casa y va a estar el pastor Pedro dando enseñanza. Así que les amamos, les bendecimos y agradecemos el que haya estado